Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, sean bienvenidos a esta instancia de vida radial a la que le hemos dado el nombre de Contemporáneos. Buenas noches, joven Pablo Brazo, me escucho bastante fuera de plano. ¿Cómo anda, Darío? Bien, todo bien. Un calor. Todo bien. Acá de veranito, ahí estamos mejor. Al otro lado del vidrio, es a quien le digo, ahí estamos mejor. Nuestro operador estrella de varias noches ya de Contemporáneo, Darío Figueroa. ¿Cómo le va? Buenas noches. No nos sale el tollback, Dario. A ver. Y tenía, ¿sabe qué? El volumen bajo. Ahora sí. Se escucha, ¿no? Ahora bueno, se escucha perfecto. Repito, replay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La gente que está escuchando. Una alegría estar nuevamente. Bueno, esperemos que sea así, con alegría. Hoy tenemos a un muchachón de aquellos en Contemporáneos. Vamos a estar como hace un tiempo, y gracias acá a Pablo, loco, que le está dando manija al tema de la publicidad previa en la red, en Facebook. Es una cosa muy sencilla pero muy eficaz. Hoy vamos a estar con también un escritor, ¿cómo decirlo?, marginal al canon, bastante poco leído también, desde mi percepción. Se trata de Miguel Briante, un escritor, también periodista, también crítico de artes visuales, que se murió jovencito y en unas circunstancias... Claro, una encabeza del ranking de muertes de escritores absurdas, ¿no? Absurdas, sí, se cayó en una escalera en su propia casa y se murió siendo un hombre joven. 50 años. Miguel Briante va a estar esta noche en Contemporáneos y les voy a leer algunas cositas. Dice Briante: el artista disuelve por sí solo. El artista tiene la obligación de disolver. ¿Qué clase de artista es aquel que se queda con lo establecido? Pregunta. Ese es Miguel Briante, Ya hay una idea del arte como algo no inofensivo, ¿no? Por lo como menos. Una instancia liberadora. Exacto. Digamos, ¿no? Otra de Miguel Briante. Dice: crecimos, hablando de su propia generación, ahí menciona algunos más de su edad, más adelante vamos a estar contextualizándolo a Miguel Briante. Dice: crecimos viendo, y esto es muy importante, crecimos viendo cómo Rodolfo Walsh y Juan Gelman discutían en las mesas. Y ese River Boca Walsh-Gelman nunca ha sido del todo explicitado y del todo puesto blanco sobre negro. Eran una gran disyunción de un momento histórico y bueno, Briante era un pibe que andaría por ahí, que se empezaba a laburar en el periodismo. Y era eso, era Walsh-Gelman, loco, versus Gelman, ¿no? Que eso no está del todo explicitado. Dos formas de encarar la interpretación de la realidad, dos formas de producir literatura en función de una lectura de la realidad también. Claro, pero de alguna manera Briante vivió también, hay que ser claro en esto, o sea, él estuvo en el momento justo de muy chico, sí, bien, viendo esa disyuntiva y también mamando de esas formas, ¿no? Uh-huh. Hasta llegar a su síntesis personal. Sí. Bien o mal. Algún día va a haber que va a haber que tomar el toro sobre las astas en torno a esto, ¿no? A la gran disyunción de la literatura en los 70 en la Argentina entre percepciones, paradigmas de Walsh y Gelman. Es un tema para mí, por eso me gustó mucho y lo quise extractar esas palabras de Briante, ¿no? Y después, como tercer, así, ¿qué sería esto? Como anticipos de qué va a ir este programa en torno a Briante, el chabón en una entrevista consideraba así, digamos, por los años 80, por ahí, a lo suyo, a su escritura, sobre todo su escritura en la novela, como un minimalismo.
Y eso es raro, ¿eh? Es rara la percepción. Obviamente era un hombre de las artes visuales y tiene algo de minimalismo sus textos. Claro, pero un minimalismo no norteamericano. Exacto. Es decir, el Briante es previo a las traducciones de anagrama de los 80-90 en muchas cosas. Claro, Es decir, a ver si sirve esto. Toma otro tipo de minimalismo que no lo llamaría yo minimalismo no latinoamericano, con Claro. otra genealogía y con una lectura muy particular de la literatura nacional. Claro. Briante, y vamos a estar en torno a King Kong esta noche, es un escritor de... ¿cómo decirlo? De la posgauchesca, como dice María Moreno, en un sentido. Tiene muchos retratos del paisaje de la provincia de Buenos Aires, el lugar donde él nació. Y sí, sería un minimalista posgauchesco, por ejemplo. Tomando un poco lo de María Moreno, sí, hay algo interesante. Bueno, esta noche entonces, Miguel Briante en Contemporáneos. No, dice, al loco se le decía loco porque es loco, pero cuando alguien que no era de por acá venía a preguntar por él se decía, ¿cuál de los Toledo? ¿El que se mira en la sombra? Porque al loco le gustaba verse de a caballo y siempre andaba buscando que el sol le diera de un costado para poder mirarse en la sombra que daba en la tierra. No hay espejo del grandor del campo, decía, y el que es jinete tiene que darse maña para corregir los defectos del andar. No te lo empiezo. No, ese pedacito para ese pedazo, la afirmación. Al loco se le decía loco porque es loco, pero cuando alguien que no era de por acá venía a preguntar por él se decía, ¿cuál de los Toledo? ¿El que se mira en la sombra? Porque al loco le gustaba verse de a caballo y siempre andaba buscando que el sol le diera de un costado, para poder mirarse en la sombra que daba en la tierra. No hay espejo del grandor del campo, decía, y el que es jinete tiene que darse maña para corregir los defectos del andar. Un peligro, porque en los caminos buscaba siempre al medio y aunque galopara iba mirando siempre para abajo y de lado. Esto que suena es Johnny Cash. Johnny Cash esta noche en Contemporáneos. I keep a close watch on this heart of mine. Hacía mucho que no andaba este hombre de negro contemporáneo, en un tiempo venía reseguido. Bueno, y lo que recién escuchamos es partecita final de un laburo muy raro y muy interesante. Está colgado en la red, está ahí público. Y se llama Jugando con Miguel Briante y Rodolfo Furulio Souríguez en el Cubo de Espejos. Es un laburo hecho por Joaquín Amat en 1985. Y ahora nos cuenta Pablo un poco qué era el Cubo de Espejos. Fue un proyecto de arquitectura experimental relacionado con el arte, la tecnología y la comunicación. Se genera en 1980, bien, y bueno, ahí estuvo Briante participando, y fue como una especie de paracultural de las artes, ¿no? Sí. O sea, un lugar donde conciliaban un montón de disciplinas. Y bueno, ahí se hicieron algunos espectáculos interesantes. Por dato, por ejemplo, uno de los primeros recitales de Hermética, por ejemplo, años Mira, después. es lo que estamos viendo ahora en una cosa pantalla. muy extraña, Sí. de todas maneras, como Hermética, lo que nos pasó. aparte, en el mundo de las artes visuales de super Sí, vanguardia, sí, porque estos eran chabones que sumamente hacían raro. Lo que nos pasa con experimentos. los videos de esta característica, está todo granulado con los VHS viejos, podridos, Claro, así. claro. Lo estaba viendo y no lo podía creer. Digo, ¿será sí lo sucede. mismo? Veo Hermética aquí en la pantalla. De todas maneras, bueno, enseguida vamos a indagar un poco en la vida de Briante y vamos a ver las conexiones directas que tiene entre el arte plástico. Un gran crítico, pero un crítico Sí, muy sí, fino. sí, totalmente. Recordemos que fue director de la sección de crítica de arte página 12, Claro. prácticamente hasta que murió. Fue director del Rojas, Claro. Cultural Rojas, o sea, tuvo una lectura muy interesante de
de las pocas críticas de arte que a mí no han producido bostezo. hastío ni bostezo, la verdad. Sí, por lo general son muy de bostezo. Bueno, Miguel Briante, el autor de esta noche, de este capítulo en Contemporáneos, nació, y esto es re importante, en General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, uno de esos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Con la Pampa. Claro, en 1944, y murió, mirá vos, justamente en General Belgrano en 1995. ¿Qué más? ¿Qué otros datos? Cuando tenía 17 años, ganó con su relato, todavía no era la novela, con King Kong, el primer premio del segundo concurso de cuentistas americanos, yo qué sé. Un premio organizado. Hay que decirlo porque me parece interesante sí. también hablar de quienes estaban en el jurado, ¿no? El premio organizado por la revista El Escarabajo de Oro, esa revista que dirigió durante muchos años Abelardo Castillo, bien, y compartió con Piglia, Germán Rosenmacher, sí. el autor de Cabecita Negra, que alguna vez estaría bueno que lo viéramos, sí. Octavio Getino y Villegas Vidal. Su primer libro de relatos, Las hamacas voladoras, fue publicado en 1964. Sí. En 1993 se publicó una nueva versión de su única novela que acá tenemos en mano, King Kong, originariamente aparecía en 1975, es decir, del cuento primitivo, ¿no? Sí. Escrito a los 17 años después lo engorda y hace una novela. Exactamente. Una Pero que novela no es increíble. Que hay King estudios Kong, viajes. Sus otros 3 libros de relatos, un autor de una obra muy corta, muchos de los cuales forman parte de antologías del género, fueron Hombre en la orilla, 1968, Ley de juego, 1983, reeditado también por Editorial Sudamericana en el 2002, Al mar y otros cuentos, Sudamericana 2003, reúne textos inéditos en libros publicados por distintos diarios y revistas. Bueno, como decíamos, Briante fue un laburante del periodismo, laburó en un montón de lugares, laburó durante la dictadura. En Confirmado, en Primera Plana, en Panorama, en La Opinión. Ahí leía en una parte de las entrevistas, el chabón estaba en Europa y volvió hacia finales del gobierno de Isabel, ¿no? Y después, bueno, se comió el proceso y decía que yo fui uno de esos que en un momento ya no pensábamos en irnos porque nos daba miedo ir a sacar el pasaporte. Y es una típica de esos años, ¿no? Gente que decía, loco, va y te empezás los trámites para el pasaporte y de hecho de toque te fichan y te secuestran. Entonces, bueno, es un datito también para agregar. En un momento también lo nombraron, al comienzo, ¿cuándo fue esto? Como director o como coordinador del Centro Cultural Recoleta. Sí, fue asesor entre 1989 y 1990 y luego director de 1990 a 1993. También hay que decir que fue entre 1977, volviendo atrás, ¿no? Y 1979, jefe de redacción de Confirmando. Bien, pasó prácticamente por los grandes medios de esa época, revistas y periódicos que hicieron historia en el periodismo argentino. Entre 1982 y 1984 fue jefe de redacción del mítico El Porteño. Bien, acordate que el origen de Cerdos y Peces. Claro, es ahí, el corazón. Sí, y desde 1987 hasta su muerte estuvo a cargo de las artes plásticas en Página 12. En Página 12, sí. De hecho, forma parte de la primera camada de héroes los Página creadores 12, del Página 12 de esos Bonazo, años, ¿no? Bayer, Hellman, Soriano, Form, Berbisky. Digamos, cuando se haga la historia de Página 12 va a ser un tema ahí porque... Y la Nata tenía... La Nata dice que es el dueño de todo. La Nata tenía 26 años. Sí, no quería... Bueno, pero es que se lo merece, loco, porque imagínate al lado de genios como estos. Tenía 26 años cuando arma un diario y tenía esos monstruos al lado, independientemente del devenir posterior. Claro. Hay que verlo en el momento. Sí, este hombre es... brillante, digamos, y lo pones al lado de todos, son... O sea, estos chabones inventaron Página 12, no solo la Nata. Bueno, ahí está. Vamos a estar entonces esta noche en torno a Miguel Briante en Contemporáneos. Le vamos a dedicar buena parte del programa a lectura, ¿no? Sí, a leer un poco más vamos a trabajar con algunos textos de él, de tanto crítica como cuentos y fragmentos de la novela. Dale. Así que vamos a empezar escuchando la música que tenemos preparada para esta noche, rara, distinta a todas las veces de Contemporáneo. Por lo general nosotros musicalizamos las cortinas con diversas bandas, pero musicalizamos propiamente dicho con gente que canta en nuestro idioma. Hoy es una excepción, vamos a escuchar a Regina Spektor en nuestro Contemporáneo de esta noche.
experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. Como ser detrás un vidrio, me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. De regreso, amigos, qué grande Johnny Cash, su balanceo loco y americano. Eso, el caballito de Cabo. Segundo bloque de contemporáneos, habitualmente dedicado a las entrevistas, a repasar la palabra de nuestros autores en la voz habladita de la entrevista, ¿no? Yo elegí una que la hizo Carlos Ares, un periodista, y está publicada en revista La Maga, una revista que en su momento tuvo bastante incidencia en algunos lectores que se interesaban en esos temas, ¿no? Retomamos lo que recién les contaba, eso que es súper relevante de Briante, de ver a los artistas como alguien, como seres que están en pos de la disolución, de disolver estructuras ya dadas y bueno. Entonces viene respondiéndole justamente al periodista en esta entrevista eso, ¿no? El artista tiene la obligación de disolver. ¿Qué clase de artista es aquel que se queda con lo establecido? Dice, es casi un impulso natural. Vos podés copiar a Hemingway, podés aprender con Faulkner, pero ¿a qué venís? ¿A contar que está todo bien? Si está todo bien, ¿para qué vas a contar algo? Quizás el arte sea eso, le repone el periodista, ¿no? Poner un poco de justicia, aunque sea en el relato de las cosas. Yo pienso que sí, responde Miguel Briante. El tema de la justicia y el de la belleza están muy ligados. Y aún el tema de la armonía, aunque en este momento la armonía consiste en romper la armonía. Pero por ejemplo, el Vasco Gorriarena, que si querés un pintor más peronista no tenés, creo que es un maestro. El loco dice, un cuadro tiene que romper la pared. Si vos haces un centro como este, está hablando del Centro Rojas, del Centro Cultural Rojas, y traes toda la pintura que le gusta a la gente de Barrio Norte, la que le queda bien en el living, no haces nada. No tenés modo de hacer funcionar un centro ni un museo. Ahí hay algunas preguntas y respuestas de Miguel Briante. Sí, algo interesante también hay que ver que Briante fue un escritor con muy poca obra. Bien, al menos muy poca obra publicada, era un obsesivo, digamos, a la manera de Juan Rulfo, ¿no? O sea que, de hecho, es muy parecida, sin forzar las similitudes, ¿no? El viaje de Rulfo con el viaje que tiene Briante. Claro. En el caso de Briante se habla de un tipo que estuvo todo el tiempo atravesado por dos tensiones, por la literatura y por el periodismo, y con una relación sumamente tensional con las dos, ¿no? O sea, se decía que cuando abandonaba el periodismo para dedicarse a la literatura, automáticamente dejaba la literatura por volcarse al periodismo. Sí. Tuvo esa relación muy tensa. Y que se escondía en el periodismo, y que se escondía. Para no tener Hay un caso muy particular, es un autor que a los 17 años publica su primer cuento, un cuento sumamente premiado, de una madurez que para los críticos en ese momento, había un pibe de 17 años había logrado condensar dos monstruos como era Roberto Ar y Jorge Luis Borges, ¿no? Claro. Y tensionar y hacer un producto sumamente nuevo, una voz sumamente nueva. A lo que me refiero con esto es que siempre vamos a encontrar que es un autor solamente elusivo. Es un autor que en cada página de él, si bien son un cuento, muchas veces no tiene más de 5 páginas, y para llegar a escribir esa novela hay un esfuerzo increíble, no es una novela, que me estoy refiriendo a King Kong, no es una novela muy extensa. Hay un nivel de condensación, un nivel de trabajo con el lenguaje, un nivel de corte, ¿no? Sí. Casi pienso en Rulfo, el Rulfo de Pedro Páramo, pienso Nick Jacques Babel, el escritor ruso, gran escritor ruso de Caballería Roja, de Cuentos de Odessa. Pero al mismo tiempo que decís esto, tenemos que decir que los personajes de Briante no son filósofos o estetas, son gauchos, son seres marginales del Gran Buenos Aires, son cabecitas, como él dice. Claro, pero por eso digo, pero no te relaciono con Rulfo. Rulfo tampoco habló de
habló de su pequeño pueblo, de su aldea, y desde ahí... Con una genialidad en torno a la lengua. Digo, hay un trabajo de la lengua. Sí, y como dice ahí María Moreno en esa entrevista que vamos a hablar enseguida, que la gauchesca de Briante, la única política es la política de la lengua. Claro. Y hay un trabajo que para mí es impresionante. Enseguida cuando estemos leyendo los textos, bueno, va a quedar más que explicitado. Totalmente. ¿No? Bueno, prepárate algo de esa entrevista con María Moreno. Yo mientras les cuento otra parte de esa charla que tenían para la revista La Maga, Carlos Ares con Miguel Briante. En otro momento pasan a hablar abiertamente de la política y de la relación con la política con la literatura, en particular con su literatura. El periodista le dice, como militante de la época, presupone que es militante, en otro momento él dice que él ha sido un militante muy sui generis, no un militante orgánico, ¿no? ¿Se considera uno de esos peronistas sentimentales?, le pregunta. Y Briante responde, yo creo que la época se caracterizó por cierta vergüenza de la izquierda. Yo no venía de ahí, yo pasé de leer, el Selecciones a leer libros. Y ahí empecé a juntarme con gente que ya venía pensando desde la izquierda hacía mucho tiempo. Nunca fui sistemático. Me compré los libros de Marx, pero después, en la época de los milicos, los tuve que tirar al río. A la izquierda le pesaba en ese momento, la Unión Democrática. Es decir, la alianza con los conservadores para voltear a Perón. Qué vergüenza, ¿no? Esa es una cosa que yo sentí siempre que estaba equivocada, dice Miguel Briante, que era una traición real y que a veces suele repetirse. Y si analizás, si vos pensás en Rosenmacher, por ejemplo, con Cabecita Negra, en algunos cuentos míos, en algunos de Piglia, de Castillo, hay como una reivindicación también del Cabecita. No se trataba de decir viva el peronismo, no de reivindicar desde el punto de vista teórico a Perón, sino de que el protagonista, y esto es lo importante, empezara a ser otro, y el protagonista era el del peronismo, y más cuando se proscribe al peronismo. La tendencia peronista era más lógica para mí que la tendencia radical. Y después, bueno, dale. Con respecto a lo que estás diciendo vos, me parece muy interesante para ilustrar. Hay dos cuentos en las hamacas voladoras, uno es el héroe y el otro es el otro héroe. Ajá. El primero narra el bombardeo a Plaza de Mayo. Sí. Bien, y es el aviador que va con su avión y bombardea la Plaza de Mayo, y mientras, mirá la imagen, ¿no? Mientras va volando, es un avión que en realidad proyecta una cruz que se refleja por toda la Plaza de Mayo. Y el segundo es de un muchacho criado en un internado que está haciendo la colimba, claro, y que va a defender en Córdoba la Católica, sí, va a defender bajo el grito de Cristo Vinci, va a defender la patria y la herencia del libertador, y empieza a dispararle a esa chusma que según él va sumándose en esa plaza. Digo, estas dos cosas porque lo relacionadas con Rosenmacher, bien, le da el lugar al otro, o sea, a ese otro que fue de alguna manera el emergente social a partir del 45, ¿no? Yo te digo la verdad, de todos los que nombró, aún Piglia, a mí me parece que el que más lo logra es este chabón, Briante, y sobre todo en esta novela, en King Kong, que es una novela muy elaborada, verdaderamente muy elaborada, pero el protagonista es una especie de terrateniente pintor que trae a un negrito del Mato Grosso, yo que sé, en un lugar de Brasil, y es algunas secuencias espirituales de ese negrito, que no es un negrito bueno, ¿viste? Después se transforma en el rati malo del pueblo, pero es impresionante el trabajo con la lengua, o sea, el loco es lo que decía más o menos Pablo, toma la coloquialidad, toma el hablar de cierta marginalidad, de cierto lugar en las afueras, ¿no? Hacia las afueras, y los depura y los explora hasta el máximo, ¿no? Digamos. De hecho, en el cuento, ¿no?, publicado a los 17 años de Briante, King Kong, digamos, a diferencia de la novela, sí, en la novela prácticamente habla con el lenguaje que podría tener King Kong. En el cuento no, en el cuento es el otro, que es el narrador, sí, que a la manera de la gauchesca, es decir, claro, el doctor de la ciudad que va a hablar como el hombre de campo, en esa neolengua que nunca existió, porque nunca hablaron los gauchos de esa manera, sí, bien, trata de hablar en las palabras del otro. Entonces King Kong dice, tiene un largo monólogo interior, dice, bueno,
pero esto que yo estoy diciendo no lo podría decir nunca, en realidad estas palabras no me pertenecen. Si yo tuviera que hablar con mis palabras, estaría cortajeado, rompería todo, dice. Tal cual, tal cual. Con respecto a lo que venías diciendo recién, en una entrevista que le hace María Moreno, que enseguida vamos a seguir con esto, ¿no? Sí. Le preguntan María Moreno a Miguel Briante. María Moreno, la gran escritora y periodista de Página, otra de las inventoras de Página, ¿ves? Bien, y que fue una discípula, y creemos que algo más también, con Briante. Con Briante, sí. Le pregunta, ¿qué es escribir bien? Briante le contesta, narrar algo de la manera más corta y lo más perfectamente posible. Un poco, como decía Valeri, con la soltura y la elegancia de un hombre de mundo. Algo que en Argentina solo parecen estar dispuestos a hacer aquellos escritores que fueron a colegio inglés o tuvieron una institutriz del mismo origen. La literatura fue de ellos hasta que llegó el populismo, y entonces se reemplazó la novela por la biografía. Para escribir, primero fue preciso haber estado en un reformatorio. Menos mal que aquí no hubo guerra, porque a lo mejor ser huérfano hubiera sido mejor. ¿Qué tal? Sigue, ¿no? Hablando de algunos escritores la cual, digamos, hay una técnica. Son esos tipos que se pasaron horas leyendo para aprender esa técnica, ¿no? Habla de Maupassant, bien, por supuesto, y del Joyce de Gente de Dublín y del retrato de un artista adolescente, ¿no? Creo que en este estilo, dice Briante, el estilo de Joyce, ¿no? De contar historias truncas, lento, jadeante, capaz de poner un mayor énfasis en el clima que en el relato, es todavía inigualable. Borges, desde ya, atención, el único que respira en argentino. Después de él vienen Pairó y Wernicke, que para mí son los escritores ladinos de la literatura argentina, los que escribieron textos absolutamente originales y no se casaron con nadie. Igual polémicas las declaraciones de Briante, ¿no? En torno a Borges y Wernicke. Bueno, por último, por lo menos de mi parte, no sé si después Pablo nos quiere leer alguna otra cosa de las entrevistas. Esa de María Moreno que estuvo leyendo recién es genial. Yo les leo una última que me parece necesaria. La entrevista la hizo Carlos Ares y fue publicada en La Maga, esa revista, no sé, de los años 90 me parece, ¿no? Campo y Gaucho Fumones le he puesto yo como para no perderla acá. Y el periodista nada que ver, en realidad le pregunta, su familia se trasladó a Buenos Aires cuando usted tenía 9 años, porque el loco es verdad que tiene mucho campo en su literatura, pero en realidad vivió hasta los 9 años en el campo, ahí en Belgrano, después vivió en Capital, ¿no? Pero parece que esa infancia rural, continúa el periodista, se impone en su memoria sobre todo lo demás. Sí, dice Briante, todavía creo que soy un extranjero en Buenos Aires, me tira mucho el campo, tengo la casa donde vivía mi abuela en General Belgrano, una quinta, un caballo en medio del campo, a unos 160 kilómetros de acá. Me cuesta ir, pero después me quiero quedar. El tema del pueblo es que uno tiene una historia propia o inventada. El problema es que es muy giratoria, ¿no? Las historias de los pueblos. En mis últimos cuentos yo ya ironizaba sobre mis propios cuentos. Los gauchos parecían fumados con marihuana, porque y esto es lo que hablábamos recién, porque es un trabajo de lenguaje. Pero lo real es que tenés un mundo más a mano, ¿no? En relación al campo, dice Briante. Mira, acá una anécdota, ¿no? Seguimos con la entrevista de María Moreno, le pregunta, bueno, yo te llamé por teléfono, ¿no? En el año 1977, esta entrevista. Cuando te llamé por teléfono me dijiste lo que muchos escritores argentinos dicen, que acababas de llegar del campo. Ajá. La diferencia es que yo tengo una sola hectárea, dice Briante. Claro, no era. ¿En dónde escribís mejor? Acá o en tu campo de Belgrano, dice, en Belgrano. Lo que te decía con respecto a la escena King Kong me parece interesante para cerrar esto, muy buena, ¿no? Esta, porque también, viste, claro, el campo... No, de hecho, al final le dice María Moreno, bueno, pongámoslo un poquito frívolo, ¿no? Al final le dice, vamos a hacer como una especie de Costanero Proust, ¿no? Sí. Si no fueras escritor, ¿qué te hubiera gustado ser? Estanciero. ¿A qué le temes? No me digas que la muerte. A lo mismo que busco, la fama, la gloria, el reconocimiento. ¿Qué pensás en una noche de insomnio? Que me gustaría ganar el premio Nobel para ir a recibirlo totalmente borracho. Bueno, eso también es algo muy importante en Briante, era un bebedor feroz. Amigos, para ponernos al tanto, para saber de qué va en verdad el capítulo de hoy, vamos a escuchar vamos a escuchar lo que escribía Briante, ¿no? Vamos a ver cómo va eso. Así que lo que viene es uno de sus cuentos más perfectos, se llama capítulo primero, y después del efecto lo escuchamos. No había esperanzas, lo dijo mi abuela mientras comíamos. Mi tío se limitó a mover la cabeza en un gesto ambiguo, casi torpe. El efecto de esas palabras iba a resucitar recién al rato, en un sollozo de mi tía.
Intentó disimularlo con otro ruido semejante que salió de su nariz. Hasta usó el pañuelo, pero fue inútil. Lo advertí que luchaba para no llevárselo a los ojos. En ese momento hubiera necesitado saber qué pensaban. En el patio, de pronto, las escenas volvieron, una a una, mientras mi tío, al pasar, me acariciaba. Traté de apartarlas, retrocediendo hasta el lugar donde se acumulaba mi rabia. Sobre todo, me enfurecía que no se animaran a decírmelo y anduvieran con palabras o gestos raros, como cuando jugaban a las barajas. Tu papá, había dicho la abuela, está muy mal, pero nada más. Nadie me decía por qué ahora pasaba todo el tiempo con ellos, o por qué a cada rato volvían las escenas. Papá que tardaba en llegar, mamá diciéndome, vamos a buscar a tu padre, pero no así. Dijo, andá a buscar a tu padre. Era la 1 de la tarde, en verano. Nadie por la calle. El pueblo, a esa hora, estaba siempre quieto. Seguía así hasta las 4. Antes estaba ese pequeño mundo de la siesta, la payana en el umbral del negocio, los viajes en el carro de don Juan, o las charlas en el vagón del ferrocarril sobre la vía muerta. Caminé 2 cuadras. En el bar, tras la vidriera, vi a papá tumbado sobre una mesa. Entré. Papá, dije, vamos. Le toqué el hombro. Más allá de la mesa no había nadie. El dueño quería cerrar. Llévatelo de una vez, está diciendo con la mirada. Vamos, repetí. Entonces papá levantó la cabeza. Nunca supe cómo, por qué, pero en los ojos había algo, una especie de señal o de aviso. Miraban con una intensidad distinta, tan distinta que yo sentí miedo. No, dijo con voz decidida, una voz que nunca usaba al hablarme. No, déjame, no voy. Y me rechazaba con la mano, con los mismos ojos que volvían a ocultarse, mientras se derrumbaba sobre la mesa, hundiendo la cara en las manos. ¿Qué tenés?, me preguntaron. Nene, ¿qué tenés? Había vuelto a entrar en la cocina, lavaban los platos. Tuve ganas de contarles todo, sentir calor en la cara y estaba a punto de llorar. Salí, caminaba hacia la quinta, mientras recordaba cómo, después de haber sacudido una vez más a papá, éste había repetido que lo dejara, mientras don Pedro decía, hacele caso al pibe, andate. Y eso también me había dado rabia, que ese hombre le volviera a decir, Vicente, andate, y lo agarraba de los hombros, como mamá hacía conmigo, y lo arrastraba hasta la puerta. Rabia, que papá no se parara solo y le dijera que se iba porque quería, que no necesitaban arrastrarlo. Pero solo murmuraba palabras incomprensibles. Después, papá se dejó resbalar hasta el suelo, apretando la espalda contra la pared, y yo sentí un dolor extraño en algún lugar de mi cuerpo. Pero no el mismo dolor de siempre, no esa especie de vergüenza que soportaba todos los mediodías cuando lo ayudaba a volver a casa. Los demás, el pueblo, la gente, en la ventana, no existía. Se había ido borrando hasta quedar nada más que yo, ahí, sobre papá, que era un ovillo desarmado, en el suelo. Tenía miedo y buscaba sin saber por qué sus ojos. Caminaba por la quinta. Tenía ganas de contarle todo eso a alguien, en voz alta. Decirle que mamá me mandó a comer. La mesa estaba detrás del negocio, oculta por un tabique. La comida se había enfriado y el ruido de los cubiertos, cada vez más lento, más apagado por mi propia angustia. Tenía algo de triste, como a la noche, cuando sonaban las campanas de la iglesia. Lentamente todo iba achatándose, reduciéndose al silencio. Las cosas habían resuelto inventar una nueva calma. Me sentí flotar, envuelto en una capa transparente que no dejaba pasar ningún ruido, como en los sueños, y de pronto sucedió eso. Mamá dijo, y su voz fue repentina, como un latigazo solo atenuado por la distancia. Vicente, ¿por qué Tomás? Y enseguida, como si comprendiese que era demasiado dura, agregó un tono dulce otras palabras, pero ya estaba hecho. Papá había estallado y pude adivinar que intentaba pararse, mientras gritaba que lo dejaran tranquilo y no se sentía, detrás del tabique, como ella trataba de calmarlo. Imaginaba la lucha que estaban entablando casi en la puerta del negocio, mientras los gritos crecían, los insultos roncos, las voces que no hubiese querido escuchar. Y presionaba sobre mis orejas con los dedos, continuamente, hasta que llegó un ruido más fuerte que los otros. Cuando aparecí, papá estaba en el suelo, en el primer recuadro de la puerta, por sobre su cabeza. Había un hueco y sangre deslizándose por el vidrio astillado. Mamá le sostenía el brazo. En el brazo, bajando desde el puño apretado, también había sangre. Y él decía que lo perdonara. Ella decía, sí, está bien, Vicente, ahora vamos a tener que dormir. Y él decía eso, perdóname. Come in, come in, come into my world. I've got to show you. Come into my bed. I've got to know you.
up in a hotel room. Cigarettes and lies, I am a child. It's too soon. I have dreams of orca whales and owls, but I wake up in fear. You will never be my, you will never be my fool, will never be my fool. A little bag of cocaine, a little bag of cocaine. So who's the girl wearing my dress? I figured out a number to sign a paper napkin, but I don't know her address. I wait downstairs. The porter smiles to me, a smile I bought with a couple of gold coins, a sign that I've been caught. I have dreams of orca whales and owls, but I wake up in fear. You will never be my, you will never be my dear, will never be my dear, dear friend. Ba-da-da-dum-ba-boom, dear, dear friend. Ba-da-da-dum-ba-boom, dear, dear friend. Ba-da-da-dum-ba-boom, dear, dear friend. Ba-da-da-dum. A little bag of cocaine, a little bag of cocaine. So who's the girl wearing my dress? I figured out a number to sign a paper napkin, but I don't know her address. Come into my world, I've got to show you. Come into my bed, I've got to know you. I have dreams of orca whales and owls, but I wake up in fear. You will never be my, you will never be my dear, will never be my dear, dear friend. Ba-da-da-dum-ba-boom, dear, dear friend. Ba-da-da-dum-ba-boom. Ahí está Regina Spector esta noche en Contemporáneos, musicalizando nuestra noche en torno al escritor Miguel Briante, sus textos. Bien, acabo de aclarar que el texto que leí recién es capítulo primero, bien publicado en 1963, y es el texto que abre, al menos en la edición de Página 12, una viejita edición de la biblioteca Página 12 que tengo yo, que estoy trabajando, el libro, capítulo primero se da. Hay algo que acá me interesa referenciar, bien, hablando un poco de Borges. Briante dice: Borges me dijo una vez que su mejor cuento era La intrusa, porque casi no contenía ninguna confesión. Todos, menos los que en ese tiempo, atención, publicaban en los tranquilos suplementos dominicales de La tradición y la propiedad, escribíamos libros más o menos urgentes en los que lo autobiográfico se entreveraba con todo aquello que aprendíamos. De ese aprendizaje furioso, de ese impulso que nos hacía escribir los cuentos de un tirón, quedan rastros, a lo mejor simplemente antropológicos, que, en lo que me toca, o sea, en 1987, prefiero no borrar con la mirada de 25 años después. Muy elocuente. Textos más o menos urgentes. Ahí vamos. Hacerla circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacerla circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar. Ese amor volverá. Hacerla circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacerla circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Doná sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza. Espíritu Grande.
chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Tercer bloque de Contemporáneos. Esta noche habitualmente nos dedicamos en él a dejarnos llevar. Básicamente hacemos eso, nos dejamos llevar, en este caso por el recorrido de lectura que hace el compañero Pablo acá. Habitualmente se toma el trabajo de reflexionar, pensarlo y escribir algo en torno a la lectura del autor del capítulo. En este caso es Miguel Briante, y en este caso el recorrido se llama Miguel Briante, Tabachueca. Piso rugoso, de tierra regada, que ensucia la suela mellada de las alpargatas. Algún gargajo olvidado, rancio ya de tiempo. Pasa un perro, una carreta pasa y se insinúa, negra, una nube cargada de lluvia. Pasa marzo con sus aguas tremendas, con sus violentas trombas desalmadas. Pasa Quincón y me mira, un carbón de sombra a sus ojos, mirarlo. Entra un pibe buscando al borracho de su padre, que yace en un rincón como evaporado. Luego, en el aire cristalino, en la cavidad sintética que crea el interior de la vieja pulpería, una palabra cae, taba perfilada en el suelo, hasta astillarse. Es la lengua del ámbito, se me ocurre, la clave que cifra y distorsiona todas las historias, todas las mentirosas verdades pronunciadas al borde inaugural de la Ginebra. No el recuerdo del idioma comarcano, sino su violenta creación, un cataclismo. Una luz, primero, luego la saliva borboteando, el pujo interior que acarrea el flujo de las palabras. Miguel Briante era una voz, una fracción de la voz abandonada a la homogénea burocracia del silencio. Bueno, ahí estuvo el recorrido, lindo recorrido en el viento, se mezclaba con el andar cansino de Johnny Cash, del compañero Pablo. Y yo lo voy a completar con, no mi propio recorrido, pero sí una mirada que la verdad me parece complementaria y súper interesante. Se trata de María Moreno, una amiga, como decíamos recién, de Briante. Escribió una nota en torno a Miguel Briante y a sus textos que se llama Buscando la última curación, así con esos típicos juegos de palabra que le gusta a María Moreno. Y en una parte dice: pero es mejor, porque de ese modo se puede seguir soñando con esas pulperías metafísicas, semejante a lo que nos leía recién Pablo, a donde unos gauchos de Molina Campo hablan con sentencias zen, creando una posgauchesca a donde la única política es la de la lengua. Si la poesía es nostalgia de la prosa, el homenaje es nostalgia de la crítica. Reescribe recuerdo, corrige los retratos y disuelve los libros en el personaje. Sin cicatrizar e inscribir viene a ser lo mismo, y está bien esa placa en el cementerio, aunque a Briante debía de gustarle más ese otro, lleno de hierbas malas y de ladrones, donde el Huckleberry Finn de Mark Twain iba a fumar su pipa de pasto y a buscar gatos muertos para frotarse las verrugas y hacerlas desaparecer. Faltan las versiones de Briante, continúa diciéndonos María Moreno, de aquellos que a él le importaba por sobre todo. Los lectores capaces de usar el facón contra la corrección política y de guiarse por el propio gusto sabiendo explicarlo, cortito. Por algo leyó mucho antes que la mayoría La cultura de la queja de Robert Hooke, crítico destemplado y fino, hombre de otro gran lugar vacío, Australia, que es como decir, al menos en el mito, una manera de la pampa. Esto escribía en torno a Miguel Briante María Moreno, la verdad que
Es una chica que respeto bastante. Me gusta mucho lo que escribe María Moreno y también esta no es una excepción. Bueno, antes de que se nos termine el programa, vamos a leer un poquito más de Miguel Briante. Esta noche, pues, ya lo saben, Contemporáneo siempre una presentación, un dejar picando ahí. Y vamos a leer, después del efecto sonoro, un pedacito de King Kong, esa novela de la que hemos hecho mucha referencia esta noche. Tomás, ¿cómo te fuiste a las cosechas? ¿Cómo te hiciste famoso por ahí, por Alegre, por Ranchos, por Loma Verde, hasta Bransen, hasta Monte, hasta Chas? Me acuerdo, al vuelo, cuando tuviste a tu cargo el destacamento de Chas y estabas solo. Me acuerdo haber oído que atabas a tus hijos o los hijos de la Felisa, porque eso nunca lo supe bien, eso nadie nunca lo supo bien, con las cadenas en las argollas de fierro que habían quedado de antes, tal vez desde la época de Rosas. Me acuerdo que contaban, los de rancho o alguno, que una vez te topaste con un tal Polilla Díaz, o 2 veces, y que la primera vez él te dijo que se iban a encontrar. Cuando esa especie de profecía se cumplió, Polilla se acordó como una luz de lo que vos le habías dicho, que con él a vos te sobraba con la alpargata. La provincia, la república debe estar llena de historietas como esta. Hombres de coraje ciego que se confiaron en su habilidad para esquivar un cuchillo y pegar, dejar tendido al otro a chancletazos. Por algo debe ser, y en tu caso lo creo más que de nadie. Fue más acá de Ranchos, ahora me acuerdo, más para el lado de acá, de Belgrano. Fue frente al boliche del finado Re, si no le erro. Hubo palabras, amagues, tal vez insultos. Aunque me imagino que vos no hablabas, que lo dejabas hablar, como para que se fuera gastando. Pero se debe haber dado cuenta, porque también de él, de ese Díaz, cuentan un largo historial. Fue lo de siempre, sacó el revólver, otros dicen que el cuchillo, las versiones son confusas en cuanto a tu vida, Carneiro. Y a cada tiro, a cada hachazo, vos, el negro le sacudía un chancletazo por la cabeza como si nada, como para que no te odiaran, King Kong, aunque no fuera cierto, aunque la mitad de esas cosas hubieran sido inventadas, como para que no te odiaran, cuando el mayor pecado que puede cometer un hombre por estos pueblos no es matar a otro hombre, robar, ser confidente de la policía, convertirse en cuatrero o asaltante de banco, sino que vos hiciste sin saberlo, sino eso que vos hiciste sin saberlo, despertar la imaginación de la gente, inquietar con tu fama. Shake it up. I never loved nobody fully. Always 1 foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never ever met you. Suppose we never fell in love. Suppose I never ever let you kiss me so sweet and so soft. Suppose I never ever saw you. Suppose you never ever called. Suppose I kept on singing love songs just to break my own fall, just to break my fall, just to break my fall, just to break my fall. Ahí está, Regina Spector se llama quien canta, quien cantó esta noche en Contemporáneos, y vamos a tomarla de cortina, ¿o no? Para dar este anuncio, o lo dejamos para enseguida. Bien, no, lo dejamos ahora. Dale. Bien. Revista La Leónidas presenta miércoles 17 de octubre, 22 horas, en el cuarto propio, Patricias Mendocinas 886,
Lectura y hermenéutica de poemas peronistas. Bueno. Un viaje poético al interior de la doctrina. Están todos invitados, se venderá choripanes. Sí, vi por ahí, vi la promesa de... van a ver camisados seguro. y choripanes. Así que lleven ropa que no tengan que usar el otro día porque se les va a llenar de humo. Gorila abstenerse, o puede ir también el gorilaje. No, es interesante. El gorilaje extrañado, me mira sin comprender. Bien, entonces repito, Revista La Leónidas presenta el miércoles 17 de octubre, 22 horas en el Cuarto Propio, un lugar en que ya hemos trabajado anteriormente, lectura y hermenéutica de poemas peronistas, una lectura poética hacia el interior de la doctrina. Ahí está. Esa es entrada libre y gratuita. La Gacetilla Contemporánea. Bueno, ahí vamos entonces. Bien amigos, pronto a la despedida, prontos al chau habitual de este horario de Contemporáneo. Repasamos un toquecito algunas de las cosas que nos dijo Miguel Briante esta noche en Contemporáneos. El artista disuelve por sí solo, el artista tiene la obligación de disolver. ¿Qué clase de artista es aquel que se queda con lo establecido? Ese es Miguel Briante esta noche en Contemporáneos. Bueno, no más que decirles muchas gracias a todos. No sé si Pablo tiene alguna otra cosita que decirnos. Hay que leer a Briante. Hay que leer a Briante y en particular King Kong. Yo sí tengo algo que decir, que no lo he dicho. Hay ¿cómo decirlo? Así bueno, nos quedaron, por ejemplo, hay varias cosas para decir. Vamos a empezar por lo primero que quería decir, porque después me acordé de otra cosa para decir. King Kong, esta novela, está a la altura y tiene un parentesco con otra gran novela latinoamericana, que es, esta es mi opinión, Gran Sertón Veredas, la novela de un brasilero que se llama Guimarães de Rosa. Esta novela tiene algo semejante, loco, tiene un sonido, tiene un tratamiento, tiene una perspectiva semejante también, el de retomar una voz, en este caso la de King Kong o la de ese personaje del pueblo de Belgrano. Y bueno, y lo otro que decía también Pablo, también hay un sonido hacia la Rayán en Briante, y estaría bueno explorar esas conexiones, saber un poco más. Hay algo de la cuestión del aforismo gauchesco, del perfil de una especie de gaucho perdido en la urbe, ¿no? O sea, sí. Recordemos que el texto de María Moreno se llama El gaucho metafísico. Claro, exacto. Y lo otro que quería decir que también quedó fuera son que lo hemos dicho, no pudimos dar cuenta en el programa, son sus excelentes críticas en torno a las artes visuales. Hace un panorama realmente impresionante de lo que fueron los 90, 80, 90, del todo el proceso, y la verdad que bastante interesante y muy legible, o sea, porque fue escritor, inclusive haciendo de periodista. Claro. Bien, su literatura también está presente ahí. Yo acá me había separado para leerles la dedicada a Gorriarena, precisamente, al gran pintor argentino Gorriarena, pero bueno, no nos quedó dentro. Igualmente, si alguien quiere, se encuentra todo en la red, está ahí accesible. Bueno, muchas gracias. Gracias, Darío. Darío Figueroa, pero... Sí, un placer. Bueno, muchas gracias. Dale, y nos encontramos el próximo lunes con una sorpresita. Todavía ni siquiera nosotros sabemos quién vendrá. A mí me tenemos sí, podría ser, y ahí vamos y charlamos. Tenemos un par de candidatos. Así que bueno, durante la semana lo estamos publicando en el Face del programa y bueno, los esperamos el lunes. Muchas gracias. Chao.